Isaías capítulo 43. Es importante que usted traiga su Biblia, si no tiene, ahí hay una atrás, pero bueno que traiga uno. Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y quiero compartir algunas semanas sobre la restauración de Dios para su iglesia. Vamos a estar estudiando en el libro de Joel, acerca de un tiempo que pues está resumido un periodo extenso de la vida de la iglesia, cuando desde el día de los apóstoles, el día de Pentecostés, que hubo una fuerte visitación del Espíritu Santo, pero a causa de nuestra carnalidad, la carnalidad de la iglesia, el ser pues perder la sinceridad, el Espíritu Santo se alejó de la iglesia, hasta que llegó la edad oscura, se le conoce, la edad media, un tiempo de anarquía, de corrupción moral, espiritual, en la cual podríamos decir que Dios no estaba más obrando. Y después de ahí empezaron, a Dios levantó reformadores, hombres que hicieron volver a la iglesia, a la palabra, nuevamente a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo comenzó a manifestarse otra vez. Le quiero decir que Dios ha prometido hacer una cosa nueva en los últimos días. Dios va a traer una restauración, está trayendo una restauración en su iglesia. Mire, el salmista, Salmo 45, 13 al 15, él habla, tiene una visión de la iglesia por la cual Cristo regresará pronto. Y dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos de bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Mira qué ilustración de la iglesia. A veces la iglesia ha perdido su gozo en la presencia de Dios y lo ha encontrado en una fiesta, como decían el pueblo de Israel, en una fiesta pagana, ¿verdad? Ahí encuentras el gozo y lo has perdido en Jesucristo. Pero dice que serán traídos con alegría, con gozo, con pureza, con perfección, y entrarán en el palacio del rey. Entonces es una obra que Dios va a estar haciendo de restauración en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Hace, ¿qué será? Como en los años 40, 50, Dios levantó una predicadora de apellido Macpherson, y esta predicadora tuvo una visión sobre el libro de Joel. Yo tenía una imagen, sí la tenemos, y ella tenía una imagen como de un reloj, pero en lugar de tener 12 horas tenía, espero a ver si lo puede alcanzar a ver, si no, ahora hay un poco más su telescopio, pero hasta arriba dice la iglesia perfecta, y después en lugar de tener las 12 horas tiene 10 círculos. Y hasta arriba en la parte superior dice la iglesia perfecta. Eso es en el día de Pentecostés, cuando la iglesia tuvo la bendición del Espíritu Santo, y ellos salieron a las calles y llenos del Espíritu Santo ganaron 3,000 personas, bautizaron, y la iglesia estuvo creciendo de una forma sobrenatural, maravillosa. Pero después empezó a venir un tiempo cuando habla el libro de Joel. Si quiere usted ir al libro de Joel, ahí le dije que vamos a estar. El libro de Joel es un libro chiquito, así que trate de encontrarlo allí en la Biblia.
está atrás de Amós y adelante de Oseas, para que usted vaya teniendo una idea. Joel, capítulo 1. Y viene pasando tiempo, temporada tras temporada. Después vino la persecución de Pentecostés y vino un fuerte avivamiento en Asia, en Europa, en África, en algunas partes. Pero después de esa persecución empezó a venir una decadencia. A lo mejor 400 años hubo una bendición y después se perdió hasta llegar a la edad oscura, se le conoce así. Pero el libro de Joel en el capítulo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. El título de este pasaje es devastación de la tierra por la langosta. Ahora, en el capítulo 2, versículo 17, Dios a través del profeta Joel hace un llamado y dice: entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Hay una temporada cuando no podemos ver obrar a Dios de una manera sobrenatural. La mayoría de los que están aquí a lo mejor no han mirado un milagro sobrenatural de Dios. Que tenemos como iglesia una confianza para creer en que Dios nos puede sanar de un resfriado, de un dolor de espalda, pero más no. Leía esta mañana el testimonio en el 1970, un mover de Dios en los Estados Unidos, y dice que traían enfermos de todas las partes de la nación, y antes de que siquiera oraran por ellos, eran sanados. Entonces el testimonio trata sobre un pequeñito que tenía una afectación en su piel y le salían llagas. Y como vivía en Canadá, donde es tan frío, tenía que usar ropas gruesas, y eso le producía que se le hicieran llagas. Entonces dice que debajo de sus axilas las llagas nunca podían encontrar sanidad. Y en la espalda, entonces, fíjese, en 1970, el doctor le había recetado 4 baños de avena diarios para que él pudiera resistir la comezón. Entonces los papás compraban los sacos de 100 libras, dice, porque lo tenían prácticamente que bañar, y en la noche vendarlo para que no se rascara y las llagas no siguieran. Así que alguien dijo: llévenlo ahí. Fueron a un estudio bíblico, y dice que de pronto la mamá comenzó a llorar, y ella era muy reservada, así que dijo: yo nunca lloro en público, así que me quiero ir de este lugar. Pero la que lo llevó se hizo como que no la vio, y ella siguió llorando. Entonces, en un momento, cuando comenzaron la predicación, dijeron: alguien se está sanando en algún lugar aquí. Pero la mamá lloraba, el niño era pequeñito, él no sabía qué está pasando. Así que de los ujieres andaba recorriendo los pasillos, porque sabía que el poder de Dios estaba manifestando. De pronto ve a una señora llorando y se le acerca, le dice: usted está experimentando el poder de Dios. Pero esta señora no sabía de eso. Así que dijo: ¿alguien se está sanando? Y ella dijo: no sé. ¿Trae usted algún enfermo? Sí, mi hijo. ¿Qué cosa es su problema? Y está lleno su cuerpo de llagas, dice. Entonces lo podemos revisar. Y dice que cuando le levantaron su camisa no había llagas, y que las costras, las llagas se habían hecho polvo. Así que cuando le quitaron la playera, la camisa, dice que el polvo cayó. Sus papás estaban incrédulos de eso. Terminó la reunión, el niño se sintió bien. Tuvieron que viajar de regreso, se tuvieron por una nevada, dice que se quedaron en un motel, pero el bebé se durmió, el niño se durmió. Pero los papás estaban incrédulos hablando con la señora: ¿cómo pasó esto? Y dice que no estaban
Decían, ¿cómo pudo haber pasado esto? Así que tomaron una lámpara y fueron a revisar al bebé. Y entonces se dieron cuenta que estaba de un color más blanquizco y había solamente como un punto en medio donde ya estaba la llaga. Y poco a poco volvió el color, volvió el color. Y de esa clase de milagros sucedían. Ahora, yo estaba leyendo eso y digo, ¿acaso no vivimos una edad oscura? Una edad en la cual la iglesia está carente del poder del Espíritu de Dios. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, ahorita que vamos a estar estudiando estas semanas, y mira, ¿sabes qué? La langosta arrasa todo. O sea, pela las plantas, seca, quita las hojas. Cuando la iglesia llega a esa edad, a esa temporada carente del poder del Espíritu Santo, es una edad oscura. Entonces, ¿cuál es la convocatoria del profeta Joel? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. ¿Sabe usted que es una de las carencias más grandes de la iglesia hoy día? Las lágrimas. Ya no lloramos. Es vergonzoso. O sea, todos dicen, no debemos de llorar. Sí podemos reír, podemos bailar, podemos decir tantas cosas, pero llorar, eso no debemos de hacer. Pero el profeta Joel dice, si distingues que la iglesia está así, que tu vida está así, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones no se enseñoreen de ella. Es importante que entiendas esto, que el Espíritu Santo quiere restaurar a su iglesia para que esté toda vestida, dice sus vestidos tengan brocado de oro, toda pura y maravillosa. ¿No sueña usted con esto, iglesia? ¿Sí? Si usted puede pensar en esa bendición, un tiempo de arrepentimiento y humillación. Joel 2, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Puede usted creer esto? ¿Sabes? Yo le quiero llevar a través de estas semanas, porque creo que Dios quiere bendecirnos. Y yo quiero llevarle a través de la palabra. Y que usted se pueda empezar a llenar de esa expectación. Pero hay un proceso para pagar. Lea usted conmigo el versículo 21. Levante su mano derecha. Diga, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Una vez más, porque Jehová hará grandes cosas. La última vez, porque Jehová hará grandes cosas. Y a veces pensamos las grandes cosas serán las maravillas y prodigios, pero creo que las grandes cosas es un quebrantamiento primero en nosotros. Entre la entrada y el altar, los sacerdotes y ministros del Señor lloren y digan, perdona, oh Señor, el pecado de tu pueblo. Miren, yo sueño que eso pase. Yo sueño que nosotros como ministros, nos pongamos y digamos, perdona, oh Señor, el pecado de tu pueblo, perdónanos, oh Señor. Oremos eso. Versículo 25 dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y el primer círculo en esta visión trata sobre la iglesia en el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted no alcanza a ver, el primer árbol es un árbol que está lleno de frutos. Ahí está con la perfección. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 9 frutos del Espíritu. ¿Y cuántos dones del Espíritu hay? ¿Cuántos dones? 9. ¿Cuántos frutos? Ya no lo sabe. Porque el fruto del Espíritu es... Ajá. Y sabe que también dones del Espíritu son 9. 9 dones del Espíritu Santo. 9 y 9. Qué potencia de la iglesia.
los dones del Espíritu Santo que han sido concedidos a la iglesia, la interpretación de lenguas, profecía, milagros, esa clase de milagros creativos. Mi mamá una vez fue a una reunión y Dios le rellenó una muela, esos milagros que Dios sabe hacer, que Dios, mira, que yo digo, yo sí sueño con que mis hijos puedan ver eso. Yo he visto el poder de Dios manifestándose, pero de pronto llegamos a un punto como Moisés, dice, cuando Moisés, después de que lo sacaron del río a que se perdiera y se lo comían los cocodrilos del río Nilo ahí, imagínate, y Dios en su misericordia manda que la hija de Faraón lo recoja, lo pone en el castillo, lo viste, lo hace grande, y llega un momento cuando Moisés, dice la palabra, y cuando creció y se hizo grande, que se sintió fuerte, quiso tomar los planes de Dios en sus manos, y Dios le dijo, hey, no, te vas 40 años al desierto. Y a veces yo pienso que eso Dios hizo con la iglesia en nuestra nación mexicana. Llegó un momento de arrogancia y dijo, hey, momento, viene un tiempo de que sean quebrantados. Entonces, pero yo sí sueño y usted tiene que soñar esa bendición. De hecho, el libro de Joel es un libro de mucha presencia de Dios prometida. Por ejemplo, quiero que usted memorice de aquí al domingo el versículo 28 y 29 de Joel 2. Estamos memorizando versículos cada semana porque necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y este árbol saludable, lleno de frutos, representa esa introducción de la dispensación del Espíritu Santo, acompañado de poderosas señales y maravillas. Échese usted un clavado leyendo el libro de Hechos y usted se va a sacudir. O sea, Pedro pasaba, el sol estaba en la tarde, vamos a pensar, y aquí este lado, por aquí está, entonces él va pasando por las calles y le pega el sol de este lado y eso proyecta una sombra. La gente acuesta en las banquetas, ahí cuando Pedro iba a ir a la oración al templo. La gente saca a sus enfermos, Pedro va pasando solamente, su sombra se proyecta y los enfermos se comienzan a levantar. Eso es asombroso, ¿verdad? Esas son las historias que les contaba de este drogadicto en la cárcel, las leía en la Biblia y vendía esas historias porque decía, esto está muy loco, esto no lo hemos visto y nosotros no lo hemos visto y creemos que quedó para ese tiempo. En el libro de Hechos 2, 3,000 almas son salvadas. Poco tiempo después, pues Pedro y Juan salen del templo para orar, pasan al lado de un cojo que pide limosna y les dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El cojo está sanado inmediatamente y va corriendo, saltando, dice, alabando a Dios. Hechos 5:16, vemos a la multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos en las ciudades cercanas a Jerusalén, y todos fueron sanados. Los enfermos eran traídos a las calles de Jerusalén, puestos en camas y lechos, y si la sombra del apóstol Pedro pasaba, los tocaba, estos eran sanados. El libro de Hechos dice que por las manos de los apóstoles eran obradas señales y maravillas en todos los lugares. Pero Jesús prometió en Juan 14:12, mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Y esta iglesia, la iglesia, me regresa la imagen, la iglesia cuando está perfecta, en el primer círculo, es una iglesia que está plena de poder espiritual. Tiene la manifestación del Espíritu Santo en plenitud. Es una iglesia perfecta, como lo describe el Salmo que leímos. Una iglesia llena de poder y de gloria del Espíritu Santo. Las palabras que Jesús prometió sobre esta iglesia se están cumpliendo. Todos estos hombres comunes, pescadores humildes, fueron revestidos del poder de lo alto. Por eso es que dijo, no se vayan, sino que esperen. Y son transformados para proclamar el Evangelio. Leímos hace unos días Hechos 10:44 al 46, que también sobre los gentiles
fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos a Saulo de Tarso que va para causar daño en la iglesia, y él cae por el poder del Espíritu Santo en el camino, y en un instante él dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y está lleno del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. En Hechos 19, Pablo visita la primera iglesia de Éfeso. Llega allí y les pregunta: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron que no, ni siquiera hemos escuchado que existe el Espíritu Santo. Y a veces estamos en una época cuando la iglesia ni siquiera cree en el Espíritu Santo. Cuando la gente no conoce, decimos: ¿has recibido el Espíritu Santo? Y la gente dice: no, yo no quiero eso. Como, ¿qué cosa será? Y la iglesia de Éfeso dice: no, fuimos bautizados en el bautismo de los apóstoles, pero ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Hechos 19:6: y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es una iglesia con los frutos del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu, para si usted no se sabía los dones del Espíritu Santo, están los frutos, que esos los hemos hablado más. Y le dije un día que si la iglesia subsiste es porque por el Espíritu Santo, y sus frutos porque la impaciencia nos hubiera acabado antes. Pero fíjate lo que dice: porque a este es dada por el Espíritu Santo, cuéntelos, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 9 dones, recursos para la iglesia, la iglesia de Cristo. Mira, la iglesia vivía en una dimensión tan gloriosa, porque mire, igual puede convertirse de dañino que tú hables lenguas, pero que no haya interpretación de lenguas. Por ejemplo, eso ahora sucede, no dice: hablen lenguas, y la gente habla en lenguas. Pero el apóstol Pablo decía: en la iglesia no la hablen. Si están hablando pero nadie las entiende, eso mejor oran en su casa. Pero esta iglesia, imagínate, se paraba alguien por ahí, comenzaba a hablar en lenguas, y se paraba otro de este lado y comenzaba a interpretarlas. ¿No se le hace eso glorioso? Ahora, cuando teníamos a los gringuitos, pues alguien se paraba aquí y el otro le traducía, y nosotros entendíamos. Es algo similar, pero en lenguas espirituales. Y alguien está ahí y alguien comienza: Dios, mira, ¿sabes? Tan maravilloso es esto que no existe riesgo de perderse, porque dice que el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo del corazón del hombre. Uno de mis mayores temores es que le fallemos a Dios, que el liderazgo de la iglesia le falle a Dios. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque a veces no nos damos cuenta, porque no tenemos los dones del Espíritu Santo. Y yo puedo ver que todos vienen a la iglesia y como que allá, pero puede haber pecado, Satanás torciéndolos en el camino. Pero cuando están los dones del Espíritu Santo, dice que les da palabra de sabiduría o de ciencia. ¿Y sabes qué es eso? Que el Espíritu Santo dice: revisa está pasando con este. Y entonces vienen a la iglesia y se celebra, y dice alguien: el Señor me está enseñando esto, está pasando esto aquí. Alguien comienza a hablar en lenguas y alguien dice: sí, Dios quiere hacer esto. Es una iglesia que va encaminada. ¿Lo necesitamos, iglesia? Miren, nos surge, ¿verdad? Nos surge. Por eso la iglesia de Hechos era una iglesia toda vestida de gloria. ¿Sabes que el imperio romano tembló ante el poder de esta iglesia? En pocos años el imperio romano dijo que la religión cristiana, esta sea la oficial, porque iba con una avanzada tremenda. Así está, y fíjate, pues esto es lo triste, porque así concluye la era de la iglesia, como le llamamos, primitiva.
toda la perfección estaba. Joel capítulo 1, versículo 4, la primera frase dice: lo que comió, lo que quedó de la oruga, lo que quedó de la oruga, lo que quedó de la oruga comió. Y ahí comienza una tristeza. Los días de gloria, de amor que disfrutó la iglesia primitiva fueron días en los cuales, mira, la iglesia fue azotada, puestos en prisión, amarrados con cadenas, pero sabes, todo eso era roto. Las prisiones se abrían, las cadenas se rompían, las señales eran obradas poderosamente. Pero entonces comenzó una decadencia, es algo que no nos gusta, ¿verdad? Estaba escuchando por ahí que dicen que la vida útil de una casa es 40, 50 años, que después hay que demolerla y volver a construir otra. Y eso no nos gusta, ¿no? Que digo, híjoles, esto ya tiene 10, 12 años, ya hay que empezar, y cuando llega a 40, 50, dice, esto ya se debe de caer, hay que volver a hacer, y nadie quiere volver a reconstruir, ¿verdad? O sea, hay que tirarlo solamente porque ya se pasó el tiempo, la vigencia. Por eso necesitamos renovarnos espiritualmente. Joel vio que la oruga y el revoltón iban a robar, a mutilar y a destruir este árbol perfecto, junto con sus dones y sus frutos. Él en el espíritu vio que la iglesia iba a perder gradualmente más y más el poder, hasta que iba a quedar desalojado, sin fruto y destruido. Y es algo que iglesia, nuestro corazón se debe de doler al ver entre nosotros la carencia del poder, la manifestación del Espíritu Santo. Se debe de doler nuestro corazón, porque no es nada más y nada menos que esta profecía de Joel se va cumpliendo. Cada uno va comiendo parte del árbol. En Apocalipsis 2, 4 y 5, Jesús amonestó a la iglesia y dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Y cuáles son las primeras obras? Estaba leyendo a un hombre de Dios, y le estaba diciendo que las primeras obras mencionadas en Apocalipsis posiblemente son las obras sobrenaturales hechas en la iglesia primitiva, las primeras obras grandiosas. Dice, la iglesia tiene que tener obras del Espíritu Santo. Mira al de al lado, dile: hermano, la iglesia debe de tener obras del Espíritu Santo. La iglesia, mira, tenemos que manifestar las obras del Espíritu Santo, iglesia. Mira, yo quiero volverle a estar diciendo esto, ¿sabe? Y todo esto comenzó hace varias semanas. Le dije, cuando yo dije, ¿por qué no cambia esto? ¿Por qué no pasa aquí? ¿Por qué está un arrepentimiento a medias? Y yo me estaba frustrando. ¿Y cómo lo hacemos? O ya lo corremos de la iglesia, porque en la humanidad vienen tantas cosas. Y entonces el Espíritu Santo viene y me dice: ¿y si yo los visito? Y entonces sentí un alivio. Y fue todavía antes de los temblores y todo eso. Y dije, ¿y si nos visitas? Yo dije, sí, porque cuando tú visitas lo cambias todo, ¿no? Eso usted tiene que estárselo pidiendo: visítanos, Señor. Las primeras obras. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que Jesús está llamando claramente a la iglesia de vuelta a esa unción y bendición con la cual nació. Lo que quedó de la oruga. Y esto es que el fruto perfecto comienza a ser destruido, porque así viene gradualmente. Estas plagas, una come el fruto, otra va comiendo las hojas, otra come el tronco, cada uno, hasta que destruye todo.
Entonces, podríamos decir que la oruga come el fruto perfecto. Y aquí corremos un grave riesgo. Mire, por ejemplo, es que en este lugar, por ejemplo, si se fundiera un foco, en el momento lo notamos, se fundió un foco. Pero si no lo cambiamos, en una semana nos acostumbramos a que el foco está fundido. Y en otra semana se funde otro foco. Y entonces como que decimos, ya se fundió ese y se fundió este, ¿verdad? Así decimos, en su casa así dice, ¿no? Ya nomás queda ese. Entonces se funde, y si tú no lo cambias, tus ojos se van acostumbrando al nivel de iluminación que hay. Y cuando se funde el tercero, tus ojos van regulando. ¿Cuántos píxeles tiene nuestro ojo? 516 megapíxeles, ¿no? 516. ¿De cuántos es la cámara de su celular? De 13, ¿no? Ya se cree. Él dice que nuestro ojo tiene 500 megapíxeles. O sea que no hay una cámara humana todavía que logre llegar a la calidad de cámara que Dios nos dio. Entonces tu ojo se va a ir regulando y vas a poder ver. Vas a ir poder ver hasta que a lo mejor casi esté en plena oscuridad y tú todavía vas a distinguir y vas a ver porque me sé el camino. Eso es lo que comenzó a hacer la oruga. Comenzó a comer un fruto. Y la iglesia dijo, ya nos quedan 16, ya nos quedan 15. Bueno, ¿qué pasa? Ni nos gustaba y quedan 13, quedan 9, quedan 7, quedan 5, hasta que acaban los frutos. Pero todavía tenemos la doctrina de los apóstoles, sin frutos, sin dones. Quiero que podamos entender esto, iglesia. Cuando esto sucede, no es como decir, mira, por eso se fundió el foco, cámbialo. Se acabó la paz, el fruto de la paz en tu corazón, búscalo en Cristo. Tendríamos que estar tan acongojados, iglesia. Por eso dice, entre la puerta y el altar, los sacerdotes y ministros del Señor lloren y digan, perdona, oh Señor, el pecado de tu pueblo. O sea que cuando nosotros viéramos que la iglesia está carente de frutos, decir, bueno, pero en lugar del fruto de la paz, metemos un convivio para que nos sintamos relax. Sino, no, decir, por buscarlo. O sea, tendríamos que sentirnos acongojados y decir, Señor, la oruga ya pasó y arrasó con tu iglesia, arrasó esa bendición. Un día apareció la oruga comiendo y destruyendo, hasta que al pasar los años, los dones y frutos del Espíritu Santo comenzaron a desaparecer de vista de la iglesia. No muchos enfermos fueron sanados, ya no se obraron muchos milagros. En este mover que le estaba comentando, ese mover de Dios era mover cuando los hombres, se llamaban los evangelistas, andaban en casas de campaña, en carpas ahí en las poblaciones en Estados Unidos. Y a algunos de ellos dice que ellos esperaban el día en que Dios iba a sanar a todos los enfermos que llegaran en esa noche. Fíjate su fe. Porque dice que venían y Dios sanaba, restauraba. Milagros así sorprendentes. Por ejemplo, de un hombre que trabajaba en la siderúrgica y una gota de acero le llegó al ojo y se lo fundió. Entonces tuvieron que hacer una operación y prácticamente lo cerraron, ¿no? Porque quemó todo. Y en uno de esos dice que le empezó a llorar el otro ojo y empezó aquí de pronto a llorar. Le lloró esa noche, le empezó a llorar siguiente 3 días le estuvo llorando y él no sabía qué pasaba porque ese ojo estaba ya cauterizado. Pero dice que él manejaba todavía con un ojo, así que cuando dice que iba de regreso a su pueblo, cuando iba en su auto y de repente dice que tuvo, pues como, no dice esa palabra, pero yo le digo como si un flash hubiera explotado en su ojo. Dice que de repente tuvo un destello en su ojo y que se hizo así y que el siguiente momento él contempló el sol, la puesta del sol. De esa magnitud de milagros estaban sucediendo y yo lo leo y digo,
Satanás dice, eso fue para ese tiempo. Pero dice que había evangelistas en ese tiempo que decían, esperamos el día cuando todos los que vengan salgan sanos, porque no salían sanos todos. Ahora nosotros si hiciéramos eso, dijéramos, si uno se sana, híjoles, nos desmayamos, ¿no? Si algo pasa, ¿no? Ya nos sentimos aquí el apóstol Pablo, Pedro y Juan, porque se le quitó la fiebre a nuestro hijo, ¿no? Híjoles, pasó. Y las mayores cosas harás. Entonces va gradualmente acabándose. Otros años y otras plagas continuaron la obra destructora en el lugar donde había dejado la oruga, hasta que lo que quedó de la oruga comió la langosta. Estamos, ¿en qué parte vamos? La oruga. Tercer círculo, la langosta. Entra la langosta. Ahí estamos en el mismo versículo. Y la obra de la langosta es contra las hojas. La oruga se come el fruto, pero la langosta va comiendo las hojas. Mi abuelo, él nos platicó en un tiempo de hambre, no sé en qué año fue realmente, pero dice que él era un chamaco y que veía, él vio cuando venía la plaga de la langosta y que era prácticamente una nube. Entonces, en donde él vivía son llanos, campos muy amplios de sembradíos. Entonces dice que venía la langosta como una nube, se paraba en la tierra y cuando se levantaba para irse al siguiente lugar, dejaba solamente las varitas. Como consecuencia vino la hambruna, ya no hubo producción. Y ese es el trabajo de la langosta, quitar el revestimiento del poder del Espíritu Santo. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Y el profeta Joel lo está viendo. La iglesia dice que el sello que nos hace saber que somos hijos de Dios es el sello del Espíritu Santo, el revestimiento del Espíritu Santo. Pero viene la langosta y quita ese revestimiento. ¿Qué nos queda? Religión. Religión. Y de esta manera la iglesia no solo perdió los dones y frutos del Espíritu Santo, sino también el revestimiento personal del Espíritu Santo también se perdió. Y sabes que cuando el Espíritu Santo se va de nuestras vidas, ya no oramos, ya no hay adoración. Lo único que queda es formalidad y sectarismo. Eso es tremendo, ¿verdad, iglesia? Se va de nosotros la oración. Estaba escuchando al doctor Charles Stanley, es un hombre que ora mucho, y él estaba diciendo, ¿cuándo fue la última vez que oró usted? ¿Oró hoy? Sí. ¿Cuánto oró? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿O posiblemente lleva mucho tiempo sin orar? Posiblemente usted es un creyente que ya no ora. ¿Adoramos a Dios hoy? ¿Sabes que cuando tú te darás cuenta que el revestimiento del Espíritu Santo ya no está en tu vida, cuando ya no oras y ya no adoras? O sea, ya no hay espíritu, solamente hay formalidad y sectarismo. La formalidad de venir a la iglesia y de decir, soy cristiano. Y eso hizo la langosta. Por eso la iglesia comienza a quedar paluda, solamente. Se va la humildad, la santidad, las manifestaciones del Espíritu desaparecen, pero también la persecución y el vituperio se van. Porque Satanás, ¿para qué quiere perseguir algo que no funciona, que no le da guerra? Se va a través de la carnalidad. Fíjate cómo dice Joel 1:16. Póngase de pie, vamos a terminar, para que estos minutos podamos atender el consejo de Dios. Yo creo que Dios nos va a despertar, nos molesta. ¿Sabes que Jesús, cuando vino, los religiosos se sintieron agredidos por su predicación? Y a medida que yo estoy estudiando
Hay un libro viejo que mis papás tenían y lo voy leyendo a pedazos ahora y se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Un libro muy duro, muy actual. Pero, ¿sabes, iglesia? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos pueda desnudar a nuestra condición y decir, sí, nos volveremos, porque esa va a ser una bendición para su iglesia. Fíjate cómo dice Joel 1:16, dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Mira qué tremendo. Sabes que como pastor es una de las cosas que a veces me duelen cuando veo que la iglesia no puede adorar libremente o que hay una frialdad. Digo, ¿cómo lo revertimos? ¿Cómo lo quitamos? El que viene la pereza espiritual de que estoy cansado. Y eso es parte en este tiempo. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y después, en ese tiempo, vinieron los que profesaron estar llenos del Espíritu de una manera nueva, pero sin el sello del Espíritu Santo. Ya nomás eran personas que profesaban el cristianismo sin poseer el Espíritu Santo, que es el sello. Yo quiero que ahora inclines tus ojos un momento y dejes que el Espíritu de Dios que nos visite esta